Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, definitivamente la elección del nuevo presidente en Colombia, de Gustavo Petro, un presidente de la izquierda, ha provocado que el mundo entero vuelque su mirada hacia ese país. Grandes expectativas, tanto de las izquierdas, de las derechas, de Estados Unidos, del Grupo de Puebla, compuesto por países socialistas, de lo que era el Grupo de Lima, de lo que era hasta ahora, compuesto por Chile, Perú, Colombia. El mundo entero tiene sus ojos sobre Colombia. Hicimos hace poco un programa en Entre Puntos, también con Bill Wall, que nos acompaña hoy como cada semana, sobre las expectativas de un gobierno de Petro y de Colombia con unas personas colombianas vía Zoom. Y la verdad que hablamos de todo esto, de qué cambiaría en Colombia, cuáles son las expectativas que tiene la población en América Latina, en el mundo con esta elección. La verdad es que Petro ha hablado de un cambio total del modelo económico y ha hablado también de paralizar o disminuir de paralizar lo que son las exploraciones petroleras y disminuir las actuales en una economía que es lo que me preocupa, que es verdad que él propone una economía productiva en vez de extractiva y eso está bien, pero los mayores ingresos de Colombia vienen precisamente por la exportación de petróleos, de gas y de oro. De manera que habría que ver si esto va a poder ser. Entonces, nuestra pregunta es si podrá Petro hacer los cambios en Colombia y reactivar la economía, porque la economía fue uno de los, hubo muchos cuestionantes y muchas cosas que se han pedido, pero podrá hacerlo. Bill, bienvenido a este programa como cada semana. ¿Tú crees, Bill, que en un país tan polarizado como es Colombia, porque Petro nada más ganó por 700.000 votos en un país de 50 millones de habitantes? Entonces nos preguntamos, en este momento esperamos, Petro tiene muy buenas intenciones, el mundo hay una parte importante que está esperanzado, pero también hay otra parte que está muy preocupada. ¿Cómo ves la situación? Y respecto a aquel programa que hicimos en Entre Puntos, donde tocamos varios de los puntos que hoy vamos a volver a tratar ya con un escenario más claro sobre la mesa, hablamos de muchas cosas de estas también. Sí, aquel programa fue muy interesante. Pudimos palpar el entusiasmo que había, ¿no? Porque eran miembros del grupo de la campaña de Petro, y ese entusiasmo, gente jóvenes y mujeres con unas grandes expectativas y tocando una serie de puntos que de hecho a mí me llegaron a preocupar por la dimensión o el alcance de los cambios que se buscaban. Eran reivindicaciones ¿de qué? Podemos decir, 200 años de la historia republicana de Colombia, que ha sido muy conservadora. Y ha sido conservador y también se ha debido en muchos casos al elemento topográfico de Colombia. Pero Colombia es un país montañoso, tiene muchos valles. Desde la época indígena, digamos, los caciques pues tenían sus valles entre montañas que los protegía y producían para sobrevivir los alimentos, etcétera, en esos valles. Y se crearon lugares de control por sectores minoritarios. Eso continuó en Colombia. La guerra de independencia de Colombia, por su topografía de nuevo, creó una serie de grupos de guerrillas contra las fuerzas españolas, y eso también hizo que de ahí pasara al bandidaje. Fue muy conocido que esos grupos después, como han pasado en muchas partes, han pasado en España, la guerra de España, por ejemplo, contra Francia en 1808 a 1812, los grupos de guerrillas terminan convirtiéndose en muchos casos en bandidos donde asaltan en las carreteras, controlan sectores y viven de eso. Quiere decir que la historia de Colombia se ha apartado un poco de otras de Latinoamérica y más parecida tal vez a Perú, Ecuador, por su topografía. Venezuela ha sido más abierto. Venezuela cambió bastante con el descubrimiento del petróleo por empresas mayormente norteamericanas, y eso abrió mucho el país
inclusive en Europa en los años 50, cuando se hablaba de América, América era toda América, pues se incluía muchísimo a Venezuela, porque era un país rico en petróleo y se consideraba, pero poca gente hablaban de emigrar a Colombia, por ejemplo. Estados Unidos sí, Argentina era muy atractivo, los portugueses, por supuesto, Brasil, por los vínculos culturales. Pero Colombia, Colombia, Perú, no sé, son sociedades más reservadas. Entonces vemos que el cambio ha sido dramático. Lo que yo temo es que estos cambios tan dramáticos que se polarizan de un país ultraconservador que ha acumulado decididamente muchas debilidades, muchas cosas que corregir. No ha ido evolucionando entre izquierda, derecha o ideología o juventud, sino que ha sido muy tradicionalista. Cuando viene un cambio de esta índole, un cambio a mi criterio tal vez tardío, sí, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Porque se acumularon muchas tensiones. Sí, y la pregunta es si la dicha es buena. También pasaron 60 años de guerrilla, una guerrilla muy cruel, que ahora reconocen líderes de la guerrilla que fue muy cruel y que fue injusta y que se hicieron muchos crímenes. Eso se resolvió hace poco y da la casualidad que Petro sí fue guerrilla. Ahora, pero fue parte de la solución en aquel momento. De la FARC, sí. Pero tenemos esto, que en la guerrilla no podemos juzgar a todo por lo que se hizo, porque en guerra todos los bandos, no solamente la guerrilla, todos los bandos cometen asesinatos y crímenes. En guerra no hay el habeas corpus ni mucho menos, ¿no? Se trata de ganar como sea. Entonces, tenemos el caso de este hombre que tal vez por idealismo, porque era idealista, que veía que a veces unos cambios, recurre entonces a un grupo extremista que a la vez usa la fuerza para rebelarse. El hecho de que hubiera una guerrilla durante 60 años muestra que sí había necesidad de cambio en Colombia. El problema era que cuanto más duró la guerra, más odio, más distanciamiento entre los grupos sociales, entre el que tenía ya la estabilidad social, aunque fuera una estabilidad muy costosa en términos de libertades o en términos de igualdad o en términos de oportunidades. Hay que reconocer también que los países latinoamericanos, contrario a nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la política izquierda y derecha, son muy marcadas la izquierda y la derecha. Nosotros realmente aquí casi no existe diferencia entre los partidos de izquierda y derecha. Sí. Tenemos otra mezcla, otro concepto cultural por ser isla, por ser pequeño y por no tener tal vez un elemento que cuenta mucho en Sudamérica y Centroamérica, que es la etnia indígena. Sí. Que la etnia indígena, si nos vamos de nuevo a la época vamos, los españoles decían conquista, y me cuesta mucho trabajo en un proceso de colonización utilizar la conquista, pero bueno, era conquista. Esas etnias fueron abusadas y se quedaron finalmente aisladas en su mundo, no evolucionaron, se trató de convertir a la religión, pero realmente eso fue un fracaso y sucedió en Canadá igualmente, integrar las sociedades indígenas a una vida moderna, segregaron niños de sus padres, lo enviaron a colegios muy rígidos, separaron las familias, perdieron su costumbre. Entonces venía el problema de tú quieres cambiar a esta gente y que asimilen una cultura occidental, a la vez hay un interés económico de obtener las tierras o riquezas que ellos pudieran poseer, los quieren integrar de la noche a la mañana en todos los países, aún Canadá, Estados Unidos, todos cometieron crímenes horrendos hacia los grupos. Algunos tal vez bien intencionados y otros por intereses que ya sabemos. Intencionados en su cabeza, a su manera, bueno, sin entender. Sí, pero vamos, había que integrarlo. Sí. O sea, tú vas a ocupar un país y tú tienes dos alternativas. Termina con los que están ahí, lo saca completamente, lo acaba y tú creas un país nuevo, sí. O lo integra o lo ignora. Exacto. Y en América, pues claro, como el grupo de colonizadores eran pequeños en comparación con esa etnia era muy rica en cultura, pues se quedaron aislados en su fuera. Fueran los incas o fueran los mayas, casi desaparecieron, pero digamos los que fueran en diferentes lugares tenían su imperio, su creencia y al final había dos alternativas. Si tú no podías conquistarlo todo, déjalo ahí, ignóralo.
Y a medida que el mundo fue evolucionando, esa gente quedaron en su mundo. No se integraron. Aunque las colonias españolas, en las colonias españolas se integraron más que en las colonias inglesas, porque fíjate que los ingleses no se mezclaron. No se integraron tanto. Lo que pasa es que, por ejemplo, el asunto español fue de una conquista para obtener riqueza, pero era un grupo minoritario. Tenían la ventaja de tener cabalguras, tener espadas, tener mosquetones, tener armamento muy moderno, pero realmente sabían que no lo podía conquistar. ¿Qué fue lo que se hizo? Controlaron las ciudades que crearon o las que estaban ahí que se convirtieron en ciudades europeas, ¿verdad? O las que se crearon como se crearon aquí. El resto de eso se quedó en un mundo de ellos. Sí, sí. Lo que había que explotar la riqueza, pero una vez que tú explotas la riqueza, pues esa gente que se quede en donde están. Pero esa gente se quedaron marginadas. Con el tiempo tratan de integrarse a su manera. Entonces, al no haber grandes posibilidades en sus lugares, en su hábitat, venían a las metrópolis, a las ciudades grandes, donde se controlaba el poder colonial, controlaba la sociedad. Y cuando esa gente llegaban pobre, con costumbres que no encajaban en una sociedad moderna, moderna en aquel entonces, pero con ideas muy diferentes, y venían buscando, pues terminaban pidiendo limosna en las calles, o terminaban vendiendo algún producto indígena o algún producto, lo que fuera del campo, ¿no? Pero el hecho es que estaban totalmente aislados y no se reconocían ni mucho menos. Entonces hoy tenemos un mundo que ha cambiado mucho. Queremos imponer los valores actuales y justificar lo que se hizo entonces o culpar lo que se hizo entonces en base a los valores actuales. Y ahí viene el problema. En el caso de Colombia es un problema digno de estudio, porque después de 200 años, 1810, que empezó la guerra contra España, pero digamos 200 años, sí, que ha sido muy conservador, porque se sustituyeron muchos de esos caciques por señores españoles, lores o dones o dueños de territorios que asumieron en esos valles del Cauca, donde fueran. Por eso tenemos la ciudad de Medellín o la ciudad de Cali, muy diferente, por ejemplo, al núcleo costero de Barranquilla o Cartagena de Indias. Es decir, hasta la forma de vivir, el valle de Bogotá, Santa Fe de Bogotá, como fue a llamarse, el clima, son cambios muy dramáticos. Entonces tú tienes Colombia donde las dos costas, tanto la del Pacífico como la del Caribe, tiene influencia de raza negra. Primero por el clima, la explotación de algunos productos que vinieron cuando trajeron los esclavos, pues encajaron ahí. Precisamente la que acompaña a Gustavo Petro, que es Francia Márquez, sí, es de origen afro. O sea, es afrocolombiano, pero es negro, es la raza negra. Sí, eso es con orgullo, claro, negro, blanco, claro, tiene el mismo orgullo, sí, pero es negro. Eso es un reconocimiento hacia una minoría no reconocida, que no reconocida o reconocida en un plano inferior. Y también surge, como vemos en Ecuador, que se habla de las naciones indígenas. Pero es muy difícil hablar de naciones indígenas dentro de una nación. Quiere decir que el péndulo ahora se está yendo a un extremo donde estamos reconociendo naciones dentro de naciones. En Canadá se habla de los pueblos indígenas que están por encima de la Constitución en su derecho como los primeros, pero también tienen los mismos problemas porque los que se han podido asimilar a la sociedad, pues bien se han destacado, pero hay muchos que continúan con sus tradiciones y sus creencias. Y ahí es donde un mundo que evoluciona tan rápidamente, con internet, con teléfono inteligente, tenemos estas personas que quedan desencajadas y por lo tanto la mayoría tiende a ignorarlos. Después quieren tratar de integrarlo, pero integrarlo ¿cómo? Lo integra respetando su costumbre, que no es una integración. Es como tener animales salvajes en un zoológico. Claro. Y me perdonan esto, no es que yo considere que sean animales salvajes, claro, pero la explicación es lo mismo. Sí. Yo quiero que no voy a domar a esos animales, los voy a traer a un zoológico, los voy a encerrar ahí y vamos a convivir, ¿no? Ellos en jaula y yo aquí viéndolo cuando se me antoje. Sin darnos cuenta, la sociedad a través del tiempo lo ha llevado ahí. Hoy hay presiones de todos los ángulos que obligan al cambio.
Este gobierno joven, sin experiencia realmente, aunque Petro haya sido alcalde de Bogotá, ha tenido, pero realmente no viene de una tradición, porque la tradición es conservadora, la cultura es conservadora. Hay una fuerza armada muy poderosa que de hecho se crearon y han estado no solamente de la época española, sino que los últimos, digamos desde el último siglo, a mediados de siglo, con la FARC y demás, esas fuerzas se fortalecieron con ayuda militar americana y ha sido un punto que es un ente que hay que reconocer y que viene de lucha, no es una fuerza militar como la nuestra, que en el fondo, aunque se diga militar, no han tenido lucha realmente, que digamos, pero cuidan la frontera con el mismo celo que si hubieran estado en guerra. Están entrenados, pero no han tenido la lucha, no han sabido lo que es matar y que lo maten. Y ver a parte del pueblo enemigo, porque eran mayormente colombianos contra colombianos. Es decir, eso es algo que todavía queda en la sociedad. Queda el típico enfoque de los conservadores de mantener la estabilidad social, económica y política. Pero se mantiene a veces a un costo muy elevado, porque lo que le hace es que se tapa, pero eso sigue en evolución y llega un momento en que, claro, explota. Dentro de una sociedad como hay que admirar a Colombia, de que este cambio venga por la vía realmente que tenía que haber sido, que ahora muestra el fallo de la FARC, que si hubieran tenido paciencia, si hubieran hecho lo que ha hecho Petro y su grupo, de que el pueblo en su mayoría, aunque no sean por muchos votos, pero la mayoría está ahí. Escogió. Y fue mayoritario en las dos vueltas, la primera y la segunda. Es decir, que ya hay un núcleo joven, un núcleo consciente de que hay que hacer cambio. El problema no es reconocer que hay que hacer cambio, yo creo que eso se reconoce. El problema es cómo se van a hacer los cambios. La palabra cambio es una palabra de doble filo, porque los cambios no pueden ser cambios violentos. Han habido en la historia, siempre ha habido cambios, pero lo violento, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevica, la Guerra Civil de España, en fin, podemos nombrar cientos y miles de casos donde las sociedades se han quedado a un punto de desesperación, de ver que no mejoran, de ver una desigualdad, y entonces ya viene a recurrir a la violencia. La democracia impiden eso, y lo impiden porque tú te das cuenta. Vamos a ver el caso de Francia ahora mismo. Y vamos a salir porque esto es una preocupación que yo tengo, que la voy a exteriorizar en este programa. Pero vamos a ver el caso de Francia con Macron. Sabemos todo la situación de Europa en estos momentos. Lo que ven los europeos es un movimiento ruso que amenaza la estabilidad de Europa. Eso no cabe duda. Eso conlleva que haya una unión. En Europa existe ya la Unión Europea de 27 países, pero hay un descontento dentro de la Unión Europea. Y lo voy a explicar más adelante, pero no todo el mundo está conforme, como la gente está inconforme con las Naciones Unidas, como los países miembros de la OEA están inconformes con la OEA, en fin, todos los estamentos internacionales que han sido los esfuerzos que han hecho los países por crear foros donde se puede, en fin, expresar las dificultades, las experiencias y tratar de unirse para tener un objetivo en común, el bienestar del ser humano, pues es muy difícil ponernos de acuerdo todos porque entran muchos intereses en esto. Pero el caso de Francia con Macron, vemos que vienen unas elecciones, Macron gana, pero pierde el control del Congreso. Ahora bien, Macron es centro derecha, centro, en fin, pero es centro. Y ahora vemos que Marine Le Pen, que es derechista, su papá fue famoso derechista, gana 80 escaños, y eso es extremo derecha, apelando a un nacionalismo, cuyo nacionalismo, si es extremo, porque yo creo en el nacionalismo porque es la entidad del ser humano, como la familia, es familia ampliada. Tenemos en común una cultura, nos identificamos, en fin, pero no es extremista, no por encima de que tenemos que respetar a los demás, no es exclusivista. Entonces, aquí tenemos un caso extremo. Pero por otro lado, gana la izquierda extrema, que también tiene una serie de votos que obliga a Macron ahora a encontrarse con un déficit de unos 80 votos en el Congreso,
un hombre que viene gobernando con mayoría en el Congreso que le facilita todo su forma de ser. Y que él quiere lanzar a Francia otra vez, como viene de la época de De Gaulle, porque en Francia siempre ha tenido un complejo desde la Primera Guerra Mundial y antes, y sobre todo porque le ha sido muy difícil aceptar que Alemania sea realmente la potencia económica de Europa. Entonces, esta situación es de emplazar siempre a Francia en un punto y ahora se encuentra con minoría. Le va a ser muy difícil gobernar a Macron. En Gran Bretaña tenemos un Johnson que ya pasó por una votación de confianza que la ganó por poco margen, pero ahora mismo hay en Gran Bretaña una serie de huelgas de transporte porque la gente está descontenta con la inflación, todo lo demás. Nosotros decimos que la inflación se debe a una serie de esto que son ajenas a nosotros. No, la inflación somos todos culpables de ella, quitando el COVID o el hecho de que para combatir el COVID nos obligamos a tomar medidas económicas de una expansión del agregado monetario que tenemos que corregir. Es decir, tú te sacrificas, pero después tienes que pagar y tratar de corregirlo. Ambos son dolorosos. Las medidas que toma y la corrección de las medidas son dolorosas. Se le puede echar las culpas al gobierno, creo que es un motivo más que una realidad, pero se utilizan en estos movimientos el descontento existente y se utilizan como motivos fundamentales para exigir el cambio. Y estos son los momentos que se aprovechan la política porque esas son las tácticas, ¿verdad? Yo aprovecho la debilidad del otro, aunque la gente sepamos, pero la gente está descontenta. Lo que vemos en el mundo es que si vamos a cambiar las cosas, tenemos que hacerla de una manera gradual. Por eso la planificación es tan importante. Del momento que nosotros podamos reconocer que tenemos debilidades, y esto encaja en los parámetros personales, yo tengo debilidades, y me siento y digo, ¿cuáles son mis debilidades y debo corregirla o no debo corregirla? Porque a veces esas debilidades lo que manifiestan es parte de mi fuerza. Y si yo debilito la contraparte, como la energía eléctrica que tiene positivo o negativo, yo puedo debilitar mi fuerza. Entonces tengo que medirlo, pero yo me conozco a mí mismo y debo decir, Bill, esta actuación o esta forma de pensar requiere un ajuste. Entonces yo puedo decir, está bien, pero yo no voy a cambiar de la noche a la mañana. Yo puedo cambiar mi peinado y la gente dice, oye, bien, pero eso es una cosa de visión. Pero como persona, como valores, es más complicado que yo cambie porque ya yo creo una expectativa a mi alrededor y yo creo una expectativa propia. Y yo cambiar, tengo que hacer un esfuerzo. Ya no soy yo, ya soy artificial. La gente no me conoce. ¿Qué busca este? Crea una desconfianza. Entonces, el que tiene una posición holgada, sea económica o reconocido en la sociedad, se siente amenazado cuando viene un cambio que puede afectarle. Y le va a afectar a todo el mundo. El asunto es si tú quieres sostener una posición que es insostenible, sin sacrificar algo, sin ajustar algo hay que ajustar. Entonces, no esperar, por ejemplo, como la luz de tránsito, que hay que poner una luz roja para que tú pares y una luz verde para que tú sigas, y si no es una infracción. Es que tú debes de reconocer ya en un momento dado que no es que tú lo haces porque lo alisa la ley, es que tú lo haces por necesidad de que tú pones tu vida y otros en peligro y para que todo el mundo funcione tú tienes que pararte en un momento dado. Ese es el temor que yo tengo y veo que en el mundo entero, sea los Estados Unidos, que ahora están juzgando a Trump por lo que pasó en el Congreso, que ya son sociedades, digamos, democráticas, ya maduras, pero sin embargo volvemos. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué ha pasado en Colombia? Sencillamente que hay un descontento muy grande. Se crearon muchas expectativas en América Latina con el factor democracia. Los países no estaban preparados para una democracia. La democracia han tratado de evolucionarse bajo otros conceptos, pero se crearon muchas expectativas. Y esa expectativa era que si yo he sufrido tanto, ahora ya yo tengo que disfrutar de la vida, ¿no? Pero hay un proceso educativo. Es como lo vemos en la niñez. Nuestra cultura hoy, nuestra enseñanza hoy es que el niño se trate como un adulto. No, que tenga los derechos, sí, como una persona, pero el niño no puede ser tratado como un adulto. Hay que educarlo, hay que enseñarlo, hay que dirigirlo, hay que decirle, no puede el niño actuar con la misma independencia que un adulto. Es imposible. Pero ya hoy queremos reconocer una serie de derechos, pero es que esos derechos han existido y el primero que lo va a reconocer son los padres. El hecho de que haya padres que no debieron ser padres
o que abandonan los hijos, o que no están en condiciones porque son muchachitas quinceañeras que dan a luz, todavía no saben lo que es ser hija y ya son madres, entonces ahí sí, pero no es el hecho de, por ejemplo, del concepto de derecho del niño o que la madre los quiera o no los quiera. Es que la forma en que estamos desarrollando la sociedad, estamos debilitando los factores esenciales del ser humano, los de origen del ser humano. El origen del ser humano evidentemente es que somos varón o hembra, no hay otro. Físicamente y después mentalmente nos ajustamos a las sociedades. Que la mujer en ese proceso pasara a un plano secundario, sí, lo entiendo, pero no es justo. Lo entiendo porque el hombre era el que salía a buscar la comida, a matar lo que fuera, animales, y la mujer era la que organizaba la cueva o donde vivieran, y organizaban, y era la que daba luz, y la que sabía el valor de la vida y el valor de la muerte, y el hombre lo que iba a traer comida al plato. Entonces la mujer era un elemento primario, pero que no se reconocía porque lo que imperaba era la fuerza del hombre. Pero evidentemente con el tiempo, la evolución, la cuestión de la revolución industrial, cuando las mujeres en las guerras mundiales empezaron a trabajar en la fábrica, sustituir a los hombres, empezó a surgir el hecho de que la mujer era capaz de hacer lo que el hombre hace. Tal vez no de manera física, pero mental, y le busca la vuelta a la parte que no sea física, usa su mente, su agilidad, su habilidad, que es de madre, de creadora de vida, y lo ajusta. No tiene por qué imponerse por la fuerza, y eso lo sabemos todos. Entonces, ahí no le damos valor a eso, sino que seguimos con la tradición. Y claro está, el hombre, el macho, el machista, se siente amenazado por esta evolución de la mujer, porque tradicionalmente, como también lo reconocen las religiones tradicionales, la mujer no está en la misma posición que el hombre. Estos cambios que han ido viniendo, que le ha costado mucha lucha a la mujer y que ha sido muy criticada, y, en fin, por los hombres evidentemente, pues le ha tocado trabajo. Pero ha habido un proceso evolutivo desde hace más de, digamos, 100 años, con el derecho al voto, movimiento que hemos visto. Hoy la mujer ya realmente se destaca. Ya hay lugares en religiones musulmanas que sí, que todavía tienen un plano secundario, eso es tradición, pero en el mundo occidental ya la mujer se destaca. Tenemos presidentes de países, primeros ministros, y no se le puede quitar ese lugar a la mujer. Pero hay un proceso y hay sociedades que están más retrasadas que otras, donde una está muy adelantada y se reconoce, hay otras que no. ¿Cómo asimilamos esto? Ese es el reto, ese es el reto. Los adelantos de comunicación ponen en términos de igualdad a la mujer con el hombre, porque aquí no se trata de fuerza, se trata de intelecto, se trata de preparación, se trata de actitud, se trata de perseverancia, que la mujer lo ha tenido que utilizar, porque se ha encontrado que tiene que ganarse el derecho a una posición en la sociedad. La verdad, Bill, es que tú has hecho un análisis magistral de la evolución histórica de los regímenes en el mundo, comparando lo que es el ser humano y la familia con lo que son las naciones y los países y su evolución supuestamente democrática, y cómo la democracia quizás para países maduros no es tan fácil de alcanzar, y has hecho el símil entre la niñez y el adulto, por ejemplo. Estos gobiernos, como has puesto el ejemplo de Francia, ahora Colombia, han estado muy parejos en las elecciones, aunque como tú muy bien dices, Petro ha sido consistente, porque en las dos elecciones, en las primarias, o sea, primero las primarias de su partido, luego la primera vuelta y segunda vuelta, pues ha tenido mayoría, aunque no tan amplia, pero ha tenido mayoría. Hemos visto en ese otro programa que grabamos en Entre Puntos cómo la juventud, que fue la base que hizo que Petro alcanzara el triunfo, está deseosa, está esperanzada, también las mujeres, pero como tú dices, los cambios tienen que ser paulatinos, porque si no, pues sería una cadena de insatisfacciones que llevaría a otro cambio brusco y no sería sostenido. Nos vamos a la pausa y continuamos con este tema.
Amigos, continuamos este programa con Bill Wall y hablamos de las elecciones en Colombia, el triunfo de Petro y esos grupos grandes, porque aunque ganó por poco, por 700.000 votos, son grupos numerosos que explotaron por acumulaciones de injusticias sociales y que salieron a flote de un día para otro. Tuvieron mayoría, pero las insatisfacciones tuvieron por mucho tiempo. Y cómo hará esos cambios que ofrece, también a mí me preocupa que ha ofrecido muchos cambios, como dije, un sistema económico totalmente nuevo. ¿Cómo se hará esto? Esto cuesta mucho dinero, también con el petróleo, con el carbón y todo esto que él piensa disminuir a lo más que pueda, se obtiene mucho dinero el gobierno para financiar sus propios programas. ¿Cómo se podrá hacer esto? Y cómo, solamente cobrando el impuesto, por ejemplo, a los más ricos, no va a dar. Tenemos muchas expectativas, como yo digo. Las intenciones aparentan ser muy buenas, pero vamos a ver cómo se lleva a cabo. Bill, me gustó mucho todas estas comparaciones que tú estás haciendo para que la gente entienda, incluso a nivel personal, que los cambios no pueden darse de la noche a la mañana. Mira, el problema en la democracia es que se quiere complacer a todo el mundo todo el tiempo. Yo he dicho esto antes, o sea, los que me han visto los últimos programas saben que yo he dicho esto antes. Y se entiende, se buscan votos, ¿verdad? Aquí es un nuevo gobierno en todos los sentidos, como hemos dicho antes, de enfoques políticos, sociales muy distintos a lo tradicional en el país de Colombia. Y evidentemente queremos no solamente introducir nuevas cosas, sino eliminar cosas existentes. Y ahí es donde viene el peligro, porque cuando tú tratas de incluir algo, bueno, tal vez lo que tú incluyes, aunque pueda desplazar algo, si es mínimo el desplazamiento, pues entonces encaja, se acepta. Pero si tú empiezas a hablar, por ejemplo, de los intereses extranjeros en minería o los acuerdos extranjeros, o por cuestiones de medio ambiente, la minería, por cuestiones porque hay mucha gente ya quejándose de que estamos acabando con el mundo, hay que hacerlo, de acuerdo que estamos acabando con el mundo. Pero ahora viene una guerra de Ucrania y todo el mundo está volviendo a consumir una cantidad de carbón del cual se beneficia Colombia inclusive. Muchísimo. Y del precio del petróleo. Cuando vemos los clamos, no, pero Colombia no es gran exportador de petróleo. Sí, pero fíjate, aún para consumo interno es una está gran bien, economía. sí, pero lo que quiero decir, no, Colombia no tiene los recursos ni científicos, ni mucho menos, ni el poder económico para poder hacer cambios dramáticos. Colombia tiene que reconocer, como los demás países, que ya no hay países independientes. Hasta China, con su gran economía, depende, y Estados Unidos también. O sea que realmente ya no, mira Europa dependiendo del gas natural y el petróleo de Rusia. O sea que realmente no existe tal cosa. Pero tú quieres complacer a todo el mundo. Y ahí viene el problema, que cuando tú vas a hacer un cambio, tú dices, bueno, yo cambio esto y a estos pobres que nadie le ha hecho caso, le vamos a hacer caso. ¿Está bien? Bueno, yo estoy de acuerdo, yo soy ultraconservador, digamos, y es decir, sí, hay que hacerle caso, como no, claro. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer caso y lo que usted busca? Usted me dice que vamos a sacar un 50% del Producto Interno Bruto para construir casas, pero dice, un momentito, no, porque usted no puede hacer eso, porque entonces vienen los otros que también tienen reivindicaciones y no. Vámonos al elemento fundamental, que no se trata de política, que es más bien de corte social, sino se trata de factores fundamentalmente económicos. ¿Con qué recursos contamos nosotros para hacer lo que hay que hacer? Porque usted quiere cambiar el perfil del país. Y el país ya tiene un perfil no de hace 200 años. Ha tardado 200 años en llegar donde está. Pero ya hay una dependencia de ciertos productos que todo el mundo está de acuerdo que debemos de cuidar el medio ambiente y que debemos reducir el consumo de carbón y de otros productos nocivos y volvemos. Magnífico. Pero esos son trillones de dólares para hacer el cambio. Eso viene desde la época dañando el medio ambiente desde que el hombre es hombre, apareció en este mundo, lo venimos dañando. Pero vamos, la revolución, por ejemplo, industrial de finales del siglo XVIII, evidentemente impactó muchísimo. Pero ya eso lleva 200 y pico de años en existencia y hemos dañado muchísimo, las guerras, todo eso. Sí, vamos camino de corregirlo. Por eso cuando nos sentamos, los países se sientan a discutir este tema,
hablan de metas para el 2030 o el 2050. No dicen en los próximos 3 años vamos a reducir, porque es imposible, estemos claros. Entonces se convierte en populismo. Entonces, ¿qué pasa? Se convierte en un fracaso, porque en la democracia, de momento que se gana, y sobre todo si una posición extrema en este caso, tú quieres corregir todo, porque quiere asegurarte, si tiene 4 o 5 años de mandato, no te va a dar para corregir mucho, pero tú quieres asegurarte que viene otro segundo término. Que se supone y donde que viene no. el segundo término. ¿Qué pasa? En este caso, yo creo que... En Colombia está prohibido, Bill. Bueno, digamos que no viene un segundo término. No lo va a poder hacer en 4 años. Lo que puede hacer en 4 años es un desajuste total del país, desestabilizar el país. No tenemos que ser ni economistas ni Einstein en este aspecto. Vámonos a la naturaleza, que no es el ser humano. ¿Qué pasa con los temblores de tierra, los movimientos sísmicos? Nosotros tenemos movimiento sísmico continuo en el mundo y esta zona nuestra es sísmica. Pero cuando el movimiento sísmico es 3 punto algo en la escala o 4 y pico, que lo sentimos que fue en Puerto Plata, las capas terrestres están desplazándose y encajándose continuamente. Se ajustan solas. Ahora, una cosa es esto, 3, 4, ¿verdad? Y otra cosa es un movimiento de 7, 8, como pasó en el caso de Haití no hace tanto. Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene un derrumbe total para el cual la sociedad ni la construcción está preparada. Y conocemos las áreas donde están expuestas a eso. Por consiguiente, ese es el mundo. Eso es lo que es cambios dramáticos, una sequía de X años. Cuando hablamos de que estamos dañando la Tierra, la evolución terrestre la va dañando. Porque el desierto del Sahara era un bosque, mucho antes pero muchísimo antes de que existiera el reconocimiento de que estábamos dañando el medio ambiente, y no fue el hombre el que dañó ese bosque porque no habían tantas personas en aquel entonces. Entonces, esos cambios han venido existiendo. Lo que pasa es que nosotros lo hemos ido dañando aceleradamente e impactando muy aceleradamente de nuevo en relativamente poco tiempo, y sí hemos impactado en el daño. Entonces, pero ya la evolución venía, la época de hielo, la época, todo eso, o sea que de hecho, pero nosotros hemos acelerado el proceso con 8,000 y pico de millones de ciudadanos que tenemos en el mundo. Lo que yo vuelvo otra vez al tema que preocupa, que si reconocemos que hay que hacer cambio y lo dejamos para cuando se crea una crisis, de manera que en ese momento lo hacemos, vamos a tener una situación muy difícil de manejar. Yo lo he dicho esto en el caso de República Dominicana, con el tránsito, con la educación, con la salud. Tenemos que tener proyectos de visión, de que para el año tal tenemos que estar a este nivel, para el año tal. Y después buscar cómo lo logramos. Buscar los recursos, hay que tener una prioridad, no podemos hacer todo de golpe, tenemos que ajustar aquí, desajustar aquí, encajar aquí y llevarlo, pero cada vez que nosotros medimos el logro en base al progreso, nos vamos a sentir bien, porque no vamos a crear expectativas más allá de nuestra capacidad de cumplimiento, que desgraciadamente es común en la democracia en todo el mundo, no en América Latina, en todo el mundo, que se crean esperanzas, porque el ser humano vive de la esperanza. La religión lo reconoce cuando dice, sea musulmana, sea cristiana, el cielo, vamos a tener una vida mejor, por el estilo. El ser humano tiene que tener. Aquí hay miles de bancas de lotería precisamente porque el ser humano tiene que mantener, aunque le cueste una fortuna, de que jugando un numerito va a ser rico mañana y va a cubrir sus necesidades. Mientras tanto sigue la desigualdad. Mientras tanto va creciendo la cantidad de desempleo, de una educación pobre, y seguimos con esto. Pero eso asegura que los gobiernos populistas sigan haciendo las promesas que no van a cumplir. Sí, pero ya los gobiernos populistas tampoco van a llegar muy lejos porque están prometiendo también más de la cuenta. Pero ¿qué pasa? Donde viene el peligro es donde el ser humano pierda la esperanza en la democracia, que lo ve como la solución porque ahí nos crean todo, que tenemos los mismos derechos, que podemos votar, como ha pasado el caso de Colombia. Sí. Pero si el caso de Colombia falla
entonces la democracia va a quedar en cuestionamiento y vamos a volver a que hay que hacer una FARC nueva, pero con mejor armamento, con drones, como estamos viendo, como están luchando los ucranianos contra los rusos. Los drones dan muchos resultados. Es decir, vamos a ir desencajando porque no estamos creando objetivos temporales medidos. Cuando ahí me dicen el país está mejor hoy que estaba hace 10 años, claro que sí. Pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es, ¿está donde debería estar? ¿O estamos rezagados? ¿O estamos más allá de nuestra expectativa o no? Y para eso hay que ver todo. No son los índices de crecimiento ni el Producto Interno Bruto, es la distribución de la riqueza, es que cada uno tenga los mismos derechos y oportunidades. Y como no, el mundo no es perfecto, se requiere tiempo para ir ajustando las deficiencias en esos conceptos. Y no nos podemos dormir en los laureles ni darle una expansión mental a un hecho que a lo mejor tenía que haber sucedido, que tenemos que haber alcanzado ese objetivo hace 30 años, lo alcanzamos hoy, consideramos que estamos... No. ¿Dónde debemos estar y qué hay que hacer para llegar? Mientras no cambiemos esa forma de pensar, el mundo va a ir zigzagueando. Pasamos en América Latina de gobierno, por ejemplo, el caso de Chile, que tiene un gobierno de izquierda, donde ya se sacan cosas tan ridículas como personas menstruantes. Ya no son mujeres, sino personas menstruantes. Como yo no me identifico con una persona no menstruante, que debo ser yo como hombre, pues verdad, no me identifico. Es mujer o hombre, no compliquemos la vida. No vayamos al caso, por ejemplo, de Salvador con el Bitcoin. Mira la situación que tiene hoy. El Bitcoin está hoy por debajo o alrededor de los $20,000. Cuando Salvador entró, eso estaba en 50, 55 mil dólares el Bitcoin. Y tú tienes el Bitcoin como una moneda de curso legal y que no hace sentido. Quiere decir, hacemos cosas para un cambio, para crear algo, sin pensar en las consecuencias. Y en el proceso no pensamos en que un elemento de crear una expectativa positiva enorme, que después se derrumbe, porque lo que se pierde no es solamente la confianza en ese gobierno o en ese partido, se pierde la confianza en el sistema que utilizamos para gobernar. Y entonces ahí ya viene un elemento mucho más serio. Y eso realmente, yo les confieso a todos ustedes que estén viendo este programa, que ha sido una preocupación que yo a veces me senté como ayer o antes de ayer, sentado y pensando, sin tener la computadora, pensando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos evadiendo? Que nos vamos entonces, y sí, viene la guerra de Ucrania y evidentemente esa es la noticia del momento, aunque ya empieza a bajar un chin, pero bueno, y las circunstancias, porque nos afecta, en COVID también fue muy grande, pero tenemos un periodo de atención muy corto en el mundo de hoy, relativamente corto en el mundo de hoy. En eso nos lleva ventaja los asiáticos, porque ellos piensan a largo término. Nosotros no, nosotros queremos resultados inmediatos, nosotros queremos reconocimiento inmediato. Porque si yo estoy en una institución o yo estoy en una empresa, yo quiero destacarme para tener un reconocimiento inmediato. No voy a decir, bueno, Bill, tú vas a estar aquí 8 años y a través de tu esfuerzo y a través de esto y a través de cómo tú piensas, pues en 8 años tú puedes lograr. No, yo quiero que a los 3 días, los 3 meses, ya yo, ¿verdad? Ya yo me destaque, entonces yo voy a hacer una serie de cosas. Eso es mi problema, que las sociedades con los medios de comunicación tienen información inmediata y tienen resultado y consecuencia inmediato. El mundo evoluciona mucho más lentamente que eso. Los hechos no podemos medir sí. esto. Sí. Esto evoluciona. Fíjate que reflejo de esto que dices, Bill, es que toda la campaña de Hernández, que bueno, obtuvo una cantidad muy importante de votos, aunque no ganó, un 47.4 creo que de todos los votos, fue por TikTok. Sí. Esto es una campaña y fue también hasta cierto punto una persona poco reconocida en el mundo político, porque si bien es cierto que fue alcalde de Bucaramanga, que es una sección pequeña de Colombia, no era conocido a nivel nacional y fue una campaña totalmente por internet y económica. Sí, pero fíjate bien. Pero también ofrecía. No, pero fíjate bien, pero mira bien. Primero, un país ultraconservador.
aparece Petro, que es una amenaza para esa cultura. Entonces viene Hernández, que es mayor, tiene una mayor, sí, ¿verdad? 70 y Tiene pico de formación años, económica. creo que 77 años. Entonces, ¿qué pasa? Él entra, pero lo que está buscando es encajar, buscando el voto, porque los conservadores no iban a llegar a ningún lado, el voto Exacto. que Petro no iba a obtener precisamente por el temor de esa sociedad ultraconservadora a un cambio drástico que le afectara la posición que posee en la sociedad. Entonces tú tienes que decir, bueno, yo tengo que atraer el voto y tengo que ser populista, pero a la vez tengo que presentar una posición que sea menos extremista que de alguna manera, de forma de que yo le dé una cierta seguridad a esta gente que van a hacer cambios, pero que esos cambios no van a ser tan dramáticos. Eso es la formación, porque el ultraconservador podía muy bien ver estas elecciones como los franceses en Haití en 1801, cuando la guerra de los haitianos, que iban a sublevarse, le iban a cortar pescuezo a todo el mundo. Eso era precisamente donde encaja la política. Y por eso no aparece el gobierno conservador, o sea, el partido conservador, ni de eso, en ninguna de esos. No tenía cabida. ¿Por qué? Porque uno encaja y el otro. Lo que tiene que hacer un gobierno como el de Petro, y no es que yo le tenga que decir lo que tiene que hacer, es que tiene que buscar la forma de trabajar con los poderes establecidos, de que esos poderes establecidos no se sientan amenazados. Entonces tiene que jugarse algo similar tal vez a lo que tuvo que haber hecho Juan Bosch aquí. Es decir, tú sabes que hay unos poderes establecidos que si tú quieres hacer cambio va a tener que contar con ellos, porque son ellos los que van a tener que fundamentalmente cambiar, el costo va a estar ahí. Entonces tú tienes que convencerlo de que hay que hacer cambio, han votado por ti, el cambio es evidente, pero vamos a trabajar juntos a ver cómo llevamos este cambio de manera que la oposición, en este caso los que estaban establecidos, contribuyan al movimiento al menor costo para ellos. Hay dos cosas que quizás lo van a obligar a hacer esto, y es que no tiene tanto apoyo en el Congreso, está bastante débil lo que es su fuerza en el Congreso. Hay de ambos lados de los otros dos partidos fuertes mucho, y también él ha ofrecido negociar con las fuerzas de la FARC, con los narcos y eso, y hasta cierto punto, bueno, a mí también me caben mis dudas, aunque él tiene buenas relaciones por venir del M-19, pero hasta qué punto va a ser fácil que estas personas entreguen las armas simplemente porque se les ofrezca reconocimiento. Puede lograrse, pero también tengo mis dudas. No, ¿y qué presión puede tener la Fuerza Armada? Por ejemplo, tú tienes que quieren acabar con el asunto. ¿Qué es lo que tú quieres buscar? La cuestión económica es fundamental, de cómo va a manejar la economía. Y si tú tienes, por ejemplo, el gobierno americano es fundamental. Eso es otra pregunta, ¿cómo se va a manejar con los americanos? Y si tú empiezas, por ejemplo, a atacar los derechos que ya tienen adquiridos, que deben de cambiarse, porque tú puedes cambiarlo, por ejemplo, el cambio de Venezuela a la nacionalización del petróleo no fue una cosa, se negoció con la Shell, se negoció con la Exxon, con lo que fuera, y hubo un cambio de petróleo, y fue pero muy beneficioso para Venezuela. Sí. Y el petróleo venezolano tuvo un mercado bastante grande, 3 millones y pico de barriles. Que ya no los produce. La tecnología era de fuera porque necesitan tecnología para la explotación. En fin, se trabajó en conjunto. Eso no creó el problema para Venezuela. El problema para Venezuela fue el despilfarro tan grande que hubo de los gobiernos de turno, pero no fue ese. Aquí, si tú empiezas de antemano que se va a nacionalizar, que no se va a... le va a pasar lo que le pasó, por ejemplo, al mismo Allende, que surgió Pinochet, porque crea un desajuste enorme y después va el péndulo de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Es complicado. Tienes que tener mucho cuidado de que por conseguir votos puede sonar muy bonito para mucha gente de que sí, que salgamos de todos estos intereses extranjeros y al caracole con la bandera. ¿Tú crees, Bill, que ha sido perjudicial para los países este péndulo de izquierda a derecha? ¿Tú crees que, porque también realmente cuando hay una tendencia sola,
en la palestra por muchos años, también puede ser que se incline mucho todas las decisiones hacia un lado solo. ¿Qué tú crees sobre esta alternancia? Sí, yo estoy de acuerdo creo que la alternancia es buena. Yo estoy de acuerdo. El problema es la distancia que recorre el péndulo. Porque hoy uno podría decir, políticamente hablando, socialmente hablando, económicamente hablando, que el mundo ya desarrollado deberíamos estar en centro. O sea, que los gobiernos sean centro-derecha, centro-izquierda, pero en el centro. Sí. Que el margen de movimiento sísmico sea de 3.5 a 4% máximo y no del 7-8. Entonces, no hay derrumbe. Si tú tienes eso, pero estamos viendo que aún esos gobiernos, mira el caso de Macron, que de buena primera el centro, que debía ser donde deberíamos estar, ya donde las necesidades sociales básicas están cubiertas, donde tus derechos están cubiertos, claro, por el momento que vivimos de desarrollo en el la mundo. Distancia a recorrer no, pero cuando existen esas desigualdades. Mira Brasil ahora, por ejemplo, con Bolsonaro, que se fue demasiado hacia la derecha y ahí vino el problema y ahora Lula otra vez. Nos quedan 2 minutos, un minuto y medio. Porque existen todavía deficiencias enormes, fundamentales, que una gran parte de la gente no acepta, exigen el cambio. De nuevo, ya para cerrar, lo que no podemos hacer es que la gente pierda la esperanza, pero tenemos que darle demostración a aquellos que tengan una posición, tal vez como nosotros explicando esto, o los gobernantes en el mundo entero, que cuando vayan a buscar posiciones, que tengan medida el alcance que ellos pueden lograr. Y entonces tratar de mostrar y ganarse la simpatía en base a que el periodo que tengan de gobierno muestren progreso en áreas fundamentales. No 100%, pero en áreas fundamentales que se va viendo el progreso. De manera que la gente, si antes no comían, por ejemplo, de 10, no comían 8, y hoy de 10 comen 6, entonces tú ya tienes algo. No tienes que llegar a 10, sino que tú vas mostrando, porque hay un costo y no te puedes concentrar en lo mínimo. Tienes que cubrir una base muy amplia. Así que lo único es eso. Colombia ha servido de base para un tema que a mi criterio no es de Colombia. Colombia es un poco más dramático tal vez por la situación, pero que lo estamos viendo en el mundo entero. Hay una insatisfacción de las poblaciones en el sistema de gobierno y en los partidos y en los gobernantes. Bill, magistralmente has tocado el tema. Nos despedimos por hoy. El tema da para mucho, pero seguiremos evaluando el desarrollo de nuestras sociedades. Entonces será, amigos, hasta mañana.